pastor le gusta mucho, ¿no? Le resulta muy atractivo para poder hablar. Una de las preguntas fundamentales en lo existencial es ¿quién soy? ¿No? Y ni quiero hablar de todo lo demás porque el tiempo es escaso, pero ¿quién soy? Es fundamental para todo ser pensante. Eso también se puede amplificar al campo social, es decir, quiénes somos. En realidad el Pentateuco, si ustedes le ponen atención, ha sido escrito por esa causa, para contestar la pregunta de quiénes somos. Y nos lleva a través del Génesis y entrando en el Éxodo a ese momento en el capítulo 19 cuando Dios les dice: yo soy el que les he sacado de Egipto y les he traído desde casa de servidumbre sobre alas de águila. Entonces, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro. Esta es una afirmación increíble para cualquiera, ¿no es cierto? Si alguien cercano, puede ser tu esposo, tu esposa, te dice mi tesoro, eso ya es valioso, ¿no? Es muy valioso. Pero si el creador del mundo te dice que eres, junto con tu pueblo, su tesoro, eso es inconcebible. Bueno, así va el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se enfoca el mismo tema, por ejemplo, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, ¿no? Haciendo la afirmación, esta vez ya implicando a la iglesia. Esa es la respuesta. Pero pasados los siglos, más exactamente, pasado 1,5 milenios, o sea, en el siglo XVI, de nuevo esa pregunta tomó vigencia. Y ahora, pasados 2000 años, otra vez ha habido un momento en que en la humanidad se ha repensado el asunto. Pueblos que se conceptuaban a sí mismos y que eran vistos por otros también como cristianos, han tenido que redefinir, ¿somos cristianos o no? Y algunos han llegado a la conclusión de que no eran cristianos. Ya, en Europa especialmente, ellos prefieren mirarse a sí mismos como post-cristianos. Quiere decir que ya no encajan en la definición, en la identidad cristiana. Algunos, sin embargo, prefieren decir, somos cristianos. Gracias. Pero eso implica ese término tan antipático que es a nuestra manera. O sea, somos cristianos, sí, pero nosotros vamos a decir en qué consiste ser cristiano, y hasta ha habido alguien que ha propuesto ser cristianos sin Cristo. Y entonces no hay piedra de tropiezo, ¿no? Eso abre tanto la puerta que cualquiera entra. Bueno, una de las voces que se está escuchando en esta época, es decir, después de la pandemia y quizá un poco antes también, es esa búsqueda de identidad y de definición que ha redescubierto un tema: nuestras raíces reformadas. Esto hace 10 años
hubiera sido rechazado de plano, especialmente por los teólogos o los pastores, los líderes pentecostales y neopentecostales. Nada que ver con reformados, eso para ellos era inaceptable. Pero ya en este tiempo, la palabra reformado ha tomado un cariz de mucho valor, ¿verdad? Debido sobre todo a que hace 5 años se han celebrado los 500 años de la Reforma Protestante, ¿no? Entonces, desde ahí se ha vuelto a hablar mucho de la Reforma y ver sus virtudes y sus aportes al desarrollo de Europa, su crecimiento, ¿no?, en la humanidad. Entonces, como siempre, la gente está dispuesta a utilizar un término como reformado, por ejemplo, pero no sabe qué significa y a qué se refiere. Esto ha llevado a la búsqueda de encontrar algo que postule en forma sencilla y corta a lo que cree esa posición reformada, o qué es lo que dijo o se dijo en la Reforma. Y esto ha rescatado a un pensamiento que es del siglo XX, muy interesante, que es las 5 solas. Es muy interesante porque si en el siglo XVI, donde parten, ¿no?, las raíces, se les hubiera dicho a los reformadores las 5 solas, ellos hubieran dicho, ¿cuáles 5 solas? ¿De qué hablan? Porque en realidad son fórmulas teológicas, ¿ya?, que se han establecido, que se han pensado a lo largo del tiempo, y recién, como ya dije, en el siglo XX se ha planteado que son 5 y que ahora vamos a reflexionar sobre eso, hoy y los siguientes días de esta semana. 5 solas. Ayúdenme, ¿cuáles son? Sí, solo la Escritura, muy bien. Solo fe, solo Cristo, solo la gracia, y solo a Dios sea la gloria. Ok, muy bien. Entonces están en buen pie, ya saben. Esas 5 solas no tienen un orden, porque como han ido surgiendo, y en realidad cada una de ellas en cierta forma depende de las otras. Ya no se puede hablar en forma totalmente aislada de cada una de ellas, como que pierden brillo, ¿no? Las 5 solas son postulados de la posición protestante con referencia al debate entre católicos y protestantes. Ese debate ha surgido dentro de la mitad de la cristiandad. Es decir, todo el mundo cristiano a fines del primer milenio se dividió, en la época de las cruzadas especialmente, entre los de Oriente y los de Occidente, o los griegos y los latinos. Los cristianos de Oriente desarrollaron una teología propia un poco distinta de los latinos, y los latinos tenían su base principalmente en Roma, ¿no?, y de ahí el papado y todo. La mitad de la cristiandad no aceptaba y todavía no acepta al Papa, así que la gran división, digamos, en 2 mitades está entre latinos y griegos, ¿ya?, con el patriarca de Constantinopla,
digamos, como figura descollante en el Imperio de Oriente, y el Papa en Roma. Ya dentro de esa facción de los latinos surge en el siglo XVI ese cisma, esa separación entre los que se mantuvieron fieles, firmes, leales al Papa y su organización, o sea, la Iglesia católica, apostólica y romana, ¿no? Ese es el nombre oficial, ¿no? Y los que abrazaron los principios de la Reforma, o la Reforma protestante. Entonces, yo sé que ustedes ya conocen la historia, así que tengan paciencia, porque algunos tal vez no conocen. Entonces, me es necesario dejar totalmente firme la base histórica. No se puede evitar la figura de Martín Lutero. Él era un monje agustino que no solamente creció y se formó dentro del mundo romanista, él también creía eso firmemente y era mucho más firme, siguiendo sus enseñanzas, sus prácticas, sus tradiciones y todo eso, hasta que fue enviado a Roma. En 2 ocasiones, desde el convento donde estaba, fue enviado a Roma, y ahí encontró que la práctica de los romanos era totalmente distinta a la de los alemanes, de donde él era, del norte de Alemania. Lo que le llamó inicialmente mucho la atención es que al pasar por las calles de Roma encontró que los prostíbulos eran públicos y que de ahí entraban y salían monjes, aún con sus hábitos y todo, ¿no? Y entonces vio que la calidad moral era muy, muy detestable. Pero lo que le terminó de espantar fue cuando llegó a lo que ahora es el Vaticano, ¿no? La sede del Papa, y ahí encontró que una práctica que él había ido a denunciar pensando que en Alemania nomás hacían, que era la venta de indulgencias, en Roma era más grosera todavía. ¿Qué es la venta de indulgencias? Es comprar un certificado que asegura que el alma de tu pariente querido, de tu abuelita, digamos, o de tu esposo, tu esposa, no sé, o tu hijo, quien fuere, va a dejar el purgatorio y va a saltar a la gloria del Señor en virtud de dinero que pagues. En Alemania eso costaba un thaler. Un thaler era una moneda, era la moneda más grande de circulación que tenían ellos, y de ahí deriva el dólar. ¿Ya? La moneda dólar ha sido, digamos, el reflejo de eso. Un dólar o un thaler costaba sacar un alma del purgatorio. Ahora, fíjense qué interesante. Lutero ni siquiera cuestionó el purgatorio per se, porque él creía en el purgatorio, siendo una enseñanza de su época. Lo que sí se cuestionó, si es que hay alguien en este mundo, el Papa, ¿no? Que tiene la capacidad de determinar, ¿ya? En razón de su autoridad, que un alma que está en el purgatorio salga de ahí y se vaya al cielo con Dios, entonces ¿por qué el Papa no hace uso de esa su autoridad y simplemente decreta que las almas del purgatorio sean liberadas? Listo. Es
Es decir, ¿por qué tiene que cobrar por eso? Ese fue el inicio, esa fue la semilla, ¿ya? de su reflexión y de su cuestionamiento. ¿Qué es lo que... algo no está bien aquí? ¿Cómo puede ser que si hay almas sufriendo en el purgatorio y alguien puede hacer algo para remediar eso, no lo haga? Y comenzó a compartir sus dudas, sus cuestionamientos, hasta que, como ustedes saben, llegó al punto en que tuvo que comparecer ante el emperador Carlos V, porque había una mezcla de cosas. Por un lado, Lutero era un tipo sin importancia, era un monje, como los había por decenas o quizás centenas de miles en toda Europa. Que un monje no esté de acuerdo, es más, en determinado momento el Papa se refirió a él como ese monje borracho. Creía que por borracho estaba diciendo cosas que no valía la pena atender. El hecho es que no le podían contradecir sus razones y sus observaciones. Eso hizo crecer la espuma, las discusiones, Y cuando llegó ante el emperador, le conminaron a retractarse. Él, por lo pronto, había escrito libritos o folletos, cosas así, sobre sus pensamientos, sobre sus observaciones. Saben que él no tenía ni la menor intención de dividir la iglesia o algo así, para nada. Él quería que le presten atención y que las cosas cambien, ¿no? Las malas prácticas se reformen, ¿ya? Se hagan de la forma original. Fue conminado a retractarse sin querer escucharle, sin oír sus razones. Y ahí viene la gran declaración que seguramente ustedes conocen, ¿no? Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractar. O sea, eso es lo que veo y lo que creo. ¿Qué era eso? Entonces, tenemos uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Es posible que algunos de ustedes lo sepan de memoria, que fue escrito por el apóstol Pablo, pero está tan identificado con Lutero que parece que Lutero se lo hubiera escrito a Pablo, ¿no? Con 1500, casi 1500 años de diferencia. En el capítulo 1 de la epístola a los Romanos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y estas son las palabras: el justo por la fe vivirá. Lo que hizo Lutero no fue encontrar este versículo, menos escribirlo él. Solo lo leyó, pero lo leyó con atención y lo creyó. Y cuando lo creyó, ardió Europa. Porque lo creyó con esa convicción de aquella persona que ha encontrado redención. Lo que pasa es que para él esto revestía de importancia máxima debido a que él mismo había experimentado una crisis individual
personal con su pecado. Como buen católico que era, él entendía que se puede obtener alivio o solución al problema de la culpa, el pecado, sobre la base de el sacramento o el sistema sacramental. Como ustedes saben, la Iglesia Católica enseña que hay 7 sacramentos. Uno de esos sacramentos es la confesión auricular o penitencia. Esto consiste en que el pecador va a su confesor, su sacerdote, le confiesa sus pecados, el sacerdote le ordena actos de penitencia y le confiere la absolución. Le dice concretamente: yo te absuelvo. Ya, ese pecado ya no te va a mandar al infierno. Y para Lutero ese momento era lo más grato que podía haber, ¿no? Porque se sentía perdonado, y a veces eso le duraba un par de horas, pero luego de nuevo había pecado, y a veces no le duraba ni una hora, ¿no? Era cuestión de minutos, se daba cuenta que había un pecado que no había confesado, y entonces estaba otra vez en ascuas hasta el día siguiente, cuando podía volver a confesar. Cada vez que pecas necesitas confesar. Si eres coherente, si tu conducta es consistente, entonces cuando pecas, para no tener problemas con Dios, necesitas confesar tus pecados. Eso es lo que el dogma dice, y que la gente no cree. Pero Lutero creía. Y yo también digo, si uno va a seguir una doctrina que no cree, se está haciendo trampa a sí mismo, ¿cierto? Por supuesto, uno debiera creer lo que cree, lo que postula. Él creía en el sistema sacramental, así que creía también que eso funcionaba. Cuando encontró en la Escritura que hay un principio diferente a este, que no es por la utilización del sacramento, sino por la realidad de creerle al que sí puede perdonar, que es a Dios. El justo por la fe vivirá. Este es el versículo del Antiguo Testamento que se repite 3 veces en el Nuevo. Es la base teológica para toda la teología del Nuevo Testamento. Se encuentra aquí, en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. Y una y otra vez se vuelve a este principio, que la vida, es decir, la vida eterna, está apoyada en el hecho de la fe en Jesucristo. Y por tanto el justo no va a vivir por la aplicación de un sacramento o de cualquier otra cosa así, sino por la fe en Jesucristo. Se dice que en la Biblia de Lutero, él escribió al margen una notita y la envolvió en un círculo. Él añadió para sí mismo, no queriendo cambiar la escritura, para sí mismo, la palabra sola. En alemán esa palabra es allein. Se puede traducir también solamente por la fe el justo vivirá. Y así nace la primera sola. Es algo que sin el contexto histórico no tendría mayor motivo de tanta revisión, ¿no?
Lo que nos toca a nosotros es preguntarnos y respondernos, por supuesto, si este postulado luterano, refiriéndonos a la persona de Lutero, ¿es algo universalmente válido o es simplemente el producto de su reflexión y su conclusión? Pero si seguimos básicamente la lógica de la Escritura, encontramos que en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17, esta mención de que el justo por la fe vivirá es solamente la introducción a la argumentación que sigue el apóstol demostrando el estado de condenación del hombre. El problema descrito por el apóstol Pablo en el capítulo 1 versículo 18 es que Dios está airado con el hombre pecador. El hombre, todo hombre, es pecador. Y Dios está airado con él por causa de su pecado. Casi 3 capítulos están dedicados solamente a demostrar que el hombre es culpable delante de Dios. Culpable de pecado en grado sumo, como el sacrilegio que se menciona, o de pecados sutiles y engañosos, pero la actitud pecaminosa del hombre lo ha colocado a enfrente de Dios en rebeldía y enemistad. Y por tanto, lo que le corresponde al ser humano es la condenación. Ese es el argumento de los 3 primeros capítulos hasta el versículo 20 del capítulo 3. Felizmente tenemos el versículo 21 del capítulo 3 que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Y así sí. Alcanzar la justicia de Dios que por la ley no se puede alcanzar. Esto nos lleva al versículo 28 del capítulo 3. Me encanta la redacción de este versículo. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Les digo que me encanta esta redacción porque no da lugar a resquicio alguno. ¿Ya? Después de una afirmación así, no se podría poner coma, pero qué tal cosa, ¿no es cierto? No le viene. Ya. Esta es una conclusión. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Listo? Ese es el Evangelio. Eso es lo que trajo paz al corazón de Lutero. ¿Saben qué? Lo interesante es que no fue la lectura de Romanos inicialmente. Él estudió Romanos para elaborar su teología y todo. Pero encontró la verdad cuando leía el libro de los Salmos. Y eso muestra que la teología del Antiguo Testamento fundamentalmente es la misma que del Nuevo Testamento. El Dios creador de todo, el Dios redentor del pueblo de Israel y que ha caminado con los patriarcas y los profetas, es el Dios que todavía ahora está presente, y en esos tiempos y en los nuestros justifica al que es de la fe en Jesucristo. No hay variación. Infelizmente
Hace 2 siglos, más o menos, un poco más, ha surgido una teoría que es el dispensacionalismo dentro del campo protestante, que ha venido a perjudicar esa visión correcta de la teología que va desde Génesis a Apocalipsis, donde se anuncia que la salvación es por fe, la justicia es por fe, y la vida eterna otorgada graciosamente por Dios es por fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos 3:28. El postulado de que es por fe, postulado protestante, se contrasta con la enseñanza católico-romana de que las obras participan de esto. Es decir, que la justificación se alcanza no solamente por la fe, sino que se necesitan las obras. Los que apoyan ese punto de vista especialmente les gusta citar a Santiago, quien dice que a nosotros tenemos que ver que el hombre es justificado no solamente por fe, sino por las obras. Pero eso es tomar fuera del contexto el versículo de Santiago, porque lo que Santiago está reclamando es el cumplimiento de un precepto ya dicho por el apóstol Pablo, que dice: la verdadera fe produce obras. Si no puedo ver tus obras, entonces ¿cómo podría ver tu fe? Eso es lo que argumenta Santiago. Cuando Pablo está enfocando el asunto de la fe sola, aquí en Romanos 3, está ante los ojos de Dios. A los ojos de Dios, lo que sirve para mi justificación es solo la fe. A los ojos de la gente, ellos ¿cómo van a ver la fe? No pueden, igual que Dios, ver el corazón humano. Necesitan ver que esa fe se ha transformado o se ha cumplido en obras que demuestren que la fe es genuina. Pero a los ojos de Dios, la fe es lo que nos produce justificación. Así que la primera sola, la sola fe, o la fe sola, eso es totalmente coherente con lo que enseña la palabra de Dios. Al recordar la reforma protestante del siglo XVI, más exactamente, ¿no? La fecha que se recuerda es el 31 de octubre, ya estamos a días, ¿no? 31 de octubre de 1517. Ese día fue en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Ya, no quiero avanzar más, seguramente tienen algunas objeciones o preguntas. Les escucho con atención. ¿Cómo estamos de tiempo, Tom? Creo que tienes más tiempo. Ya, ok. Entonces, ¿no? Ya, entonces voy a poner una notita de postdata, ¿ya? Algo que es muy importante es que los protestantes podamos ver que esta no es una innovación o una creación
un invento de los reformadores. En el mejor de los casos será un redescubrimiento de los reformadores. Ni siquiera es un invento del Nuevo Testamento o de la época apostólica. Esta es la teología de toda la Biblia. Justamente cuando el apóstol Pablo escribió esto que hemos mencionado, nuestro pasaje principal ha sido Romanos, ¿no? Capítulos 1 al 3, al final del 13. Pablo se estaba dirigiendo a un público que era mixto, de judíos y gentiles. Con los gentiles todo era novedoso, no había problema. Él les podía decir, así son las cosas, así es la fe en Jesucristo, listo. Con los judíos había un pequeño problema. Él se sentía obligado a demostrar que lo que estaba diciendo era totalmente coherente con lo que el Antiguo Testamento decía, que no había contradicción. Y por eso una y otra vez usa un estribillo que es al judío primeramente y también al gentil. Eso va a través de la epístola a los romanos. Pero también él necesita o siente que necesita demostrar que en el Antiguo Testamento esta enseñanza ya estaba presente. Y por eso en el capítulo 4 de la epístola a los romanos, él lanza una pregunta, sobre todo a los oyentes o a los lectores de su epístola de trasfondo judío, diciéndoles: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Para qué representaba para los judíos la mención de Abraham? Eso es mucho, porque Abraham es el padre de la fe, es el patriarca del cual nace después Isaac, y luego Jacob, y los 12 patriarcas, y todo el pueblo de Israel halla su origen en Abraham. Así que Abraham es fundamental, es clave. Y él sigue: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está demostrando que esto es totalmente coherente con la enseñanza que ya había en el Antiguo Testamento. ¿Ya? La necesidad del hombre de depositar su fe en Dios, en el Dios que salva, que es la misma necesidad que ahora tenemos de depositar nuestra fe en Jesucristo. Quizás hubiera todavía alguien que diga: bueno, eso es con Abraham, pero después de Abraham viene la ley, ¿no? Y ya entonces hay que cumplir la ley. Sabiendo eso, el Señor inspiró a Pablo para que nos comente el caso de David. Abraham 2000 años antes de Cristo, David 1000 años antes de Cristo. Dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esto es mencionando lo escrito por David, que en el punto de vista de Pablo es base suficiente para creer que la fe de David era coherente con lo que se está anunciando en el Nuevo Testamento. Significa, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el requerimiento de Dios para brindarnos, para darnos salvación, es
la fe. Solo. A mí me parece maravilloso tener en esto que es tan importante total claridad en la Escritura. No hay dónde perderse. Se puede llegar a una conclusión, sí, la Biblia enseña la fe sola. ¿Oramos? Señor, en esta hora te agradecemos porque tú no has dejado tu verdad oculta o semi-oculta, está expuesta claramente en tu palabra. Y te damos gracias porque ese es un don tuyo, un acto de misericordia con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos conocer la verdad y creerla. Y sobre todo porque podemos creer en Jesucristo, nuestro Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.